Nuestra historia da inicio al pie de una montaña, viendo cómo el cielo parece estar fragmentado, mientras extrañas letras doradas giran alrededor, el cielo mismo parece estar a punto de quebrarse, y viendo todo aquello vemos a una persona la cual parece escuchar que alguien le está llamando por el nombre Li Yun Xiao, preguntándose que quién le estaba llamando, pensando que él era Gu Fei Yang, cuestionándose si no había perdido la vida, mientras que se preguntaba de quién eran las memorias que estaban llegando a su mente. Repentinamente vemos como un borrador se dirige volando en su dirección, el cual inmediatamente terminó atrapando, pensando que según aquellas memorias ese era el año 1033 del calendario de Tiangu, que habían pasado 15 años desde que perdió la batalla en la montaña de Tiandan. Y al mirar por la ventana de aquella aula se percata de una estatua de sí mismo, pero alguien le gritaba diciendo que parecía tener muchas agallas. Se preguntaba sobre aquel lugar y aquel cuerpo, pensando que si acaso había reencarnado. La profesora del protagonista le decía que respondiese a su pregunta, preguntando que cuántos métodos de refinamiento había para un arma Shuo normal. Esta es la profesora Luo Yunshan de Tianshui y profesora de la Academia Jianlan. El protagonista la miraba fijamente diciendo que aquella mujer era muy hermosa, que tenía una figura espectacular, un cabello completamente largo y una cara bonita. Piensa que si utilizara un tabardo que es una capa o manto y se equipara a un maorne de escarcha entonces sería otra soberana marcial del loto rojo, sin embargo, solamente era un lord marcial del cuarto cuadrante, por lo que lanza una mirada atemorizante a la profesora, piensa que estaba muy lejos de ser suficiente. Aquella mirada dejó impactada a la profesora Luo, la cual pregunta qué acaba de suceder diciendo que esta es un lord marcial del reino de los cuatro cuadrantes preguntando que cómo fue desconcertada por la mirada de un chico ordinario. Y nuevamente le grita al protagonista, diciendo que debía responder a su pregunta, pensando que debe ser porque había estado en problemas últimamente y no se había sentido muy bien. El protagonista se preguntaba para sí mismo que si estaba probando un alquimista top del 9º rango del continente de Tiangu, en esa pregunta de primaria, por lo que le dice a la profesora que había un total de 48 métodos. Esta respuesta parece impactar bastante a la profesora, sin embargo, los demás estudiantes parecen burlarse del protagonista, diciendo que, tal parece seguía soñando. Y uno de los chicos termina llamando basura al protagonista preguntando que si siquiera había leído el libro, diciendo que literalmente en el libro del Lord Yan Di, dice que había 36 métodos. El protagonista terminó ofendiendo a Yan Di, preguntando que si se atreve a olvidar los 12 métodos que Wu Fei Yang había inventado, cuya cosa sorprendió a la profesora, preguntando al protagonista qué había dicho. Los estudiantes denigraban al protagonista preguntando que cómo se atreve a corregir a Lord Yan Di. Por lo que sin más la profesora bastante molesta termina diciendo a todos que debían hacer silencio. Esto impacta a los estudiantes. Pero la profesora comenta que el soberano marcial Wu Fei Yang no solamente fue el tercer artista marcial con el rango más alto en el continente de Tiangu, sino que también era un alquimista de primera clase en el 9º rango, pensando esta profesora que como es que el protagonista sabe de aquellos métodos diciendo también, que él de hecho había inventado 12 métodos adicionales de refinamiento haciendo un total de 48. Los estudiantes decían que en aquel libro no aparecía, pero la profesora les dice que aquellos 12 métodos estaban completamente más allá de la comprensión de una persona promedio, así que Lord Yan Di no los incluyó cuando escribió aquel libro. La profesora pensaba que todos dicen que el protagonista es completamente incompetente cuando se trata de las artes marciales y sus meridianos no se habían abierto todavía, pensando que, si acaso podría ser que, su talento se encuentra en la alquimia, pensando para sí misma que, el protagonista tenía un futuro muy brillante en la alquimia, mucho más que en las artes marciales. Esta termina diciéndole al protagonista que no estuviera tan feliz, solamente porque haya leído algún libro fuera de clases, preguntándole, ¿por qué se requiere la arena de cristal celestial cuando se refinan armas? Diciendo que, si podía responder correctamente a su pregunta, no tendría que volver a asistir a su clase nunca más. Algunos de los alumnos comentaban que la profesora estaba molesta. El protagonista simplemente comentó que la arena de cristal celestial no siempre es necesaria y que los alquimistas ordinarios no pueden controlar precisamente la fusión de los materiales durante el refinamiento,
Así que la arena simplemente se utiliza como una sustancia de neutralización para aliviar y suavizar el proceso. A la profesora parece gustarle bastante aquella respuesta, por lo que le pregunta el por qué. A veces al añadir la arena de cristal celestial durante el refinamiento puede causar el fracaso, cuya cosa. El prota responde que la arena de cristal celestial es del elemento agua y por supuesto que no puede utilizarla en un refinamiento, por ejemplo, del elemento fuego. Esta respuesta parece asombrar bastante a la profesora Luo, por lo que nuevamente le pregunta al protagonista que cuando se utiliza cobre rojo y la Carmot, cómo es que se elimina los efectos negativos de la arena de cristal celestial, por lo que el protagonista le dice que simplemente debe tratar a la arena como una impureza y usar la esencia del refinamiento para removerla. Aquella respuesta dejó totalmente impresionada a la profesora, la cual parecía ni siquiera saber la respuesta de la pregunta que había hecho. Por lo que le dice al protagonista que no es de extrañar que sigue fracasando. Esta pensaba que el protagonista presentó una solución a aquel problema con tanta facilidad y pensó de la mirada del protagonista que si acaso cree que era despectivo al contestar a tal pregunta, por lo que marchándose, esta termina diciéndole al protagonista que debe ir a su próxima clase y le dice al resto de los estudiantes que tenían una clase de autoestudio y procedió a marcharse rápidamente del salón de clases. Después de que aquella profesora se marchara, los estudiantes empezaron a preguntar que si acaso la profesora le estaba preguntando por un consejo al protagonista en ese momento, mientras que el protagonista saliendo del salón de clases decía que ya no era necesario que éste regresara a las clases de esta profesora. Parece estar un tanto aliviado debido a que se había quitado un peso de encima. Esto pensando que esta es una nueva vida. Dejando a todos aquellos estudiantes hablando sobre lo que acababa de ocurrir, mientras el protagonista salía como si ya no fuese necesario presentarse, por lo que unos amigos del protagonista preguntan qué había sucedido con él ese día, que, si acaso se volvió un genio de repente. Otro de los compañeros preguntaba que si acaso el protagonista era un genio de la alquimia. Pero uno más arrogante apareció diciendo que el talento requerido para un alquimista es mucho mayor que para un artista marcial, que si acaso cree que alguien que ni siquiera puede abrir sus meridianos se puede convertir en un alquimista, razón por la cual todos los estudiantes terminaron riéndose diciendo que aquel hermano mayor tenía la razón diciendo que el protagonista no es ningún genio de la alquimia. Y en un cambio de escena, vemos al protagonista caminando por las calles de la capital de Tianshui. Este pensaba que Yan Di, aquel tonto aprendiz suyo, al parecer era un maestro alquimista en ese lugar. Y mirando la estatua de sí mismo, comenta que aquella estatua fue probablemente mandada a hacer por Yan Di, para él, comentando que era muy devoto de su parte. Este piensa que 15 años después Wu Fei Yang había renacido como Li Yun Xiao, así que se sentía algo sentimental al ver su propia estatua. Este camino por los alrededores y mientras caminaba por la capital terminó llegando a la torre de alquimistas. Este rápidamente revisó el cuerpo en el que estaba y pensó que desafortunadamente su cuerpo era demasiado débil, que ni siquiera había abierto sus meridianos, aunque ya tenía aquella edad, diciendo que eso es algo a lo que le llaman una constitución basura nata, diciendo que por lo menos seguía siendo el tercer soberano más fuerte en su vida pasada y sabría cómo repararlo. Así que todo lo que necesitaba hacer era encontrar una manera de reparar ese cuerpo basura. Por lo que empezó a subir a la asociación de alquimista de Tianshui, mientras este decía que primero tenía que encontrar a Yan Di para que lo ayude a arreglar apropiadamente aquel cuerpo, pensando que, si aquello funcionaba, solamente le tomaría unos pocos años recuperar la fuerza suficiente, y que cuando eso ocurra con la experiencia y la cultivación de ambas vidas definitivamente podría alcanzar un nivel más alto en esta vida. Tal parece que Wu Fei Yang, la persona que se reencarnó en el cuerpo del prota, en su vida pasada tenía un nivel que pocos podían alcanzar, siendo el tercer artista marcial más fuerte del mundo y un alquimista del 9º nivel. Por lo que diciéndose a sí mismo menciona las palabras «reinaré en el pináculo de este mundo». Y ya dentro de la asociación de alquimistas, este término encontrándose con una chica, la recepcionista llamada Lu Yao, la cual le da la bienvenida a la asociación preguntándole en qué le podía ayudar. El protagonista simplemente responde que estaba allí para buscar a Yan Di, preguntando que si seguía en ese lugar. La chica preguntaba al protagonista que, si se refería al antiguo presidente Lord Yan Di, preguntando el protagonista que, ya que lo llama antiguo presidente es porque este ya no está en ese lugar.
Y la chica le dice que Yandy fue el presidente de la Asociación de Alquimistas pero que ya tiene más de 20 años que él trabajó allí, sorprendiendo esto el protagonista, el cual pensaba que eso era un poco problemático ya que originalmente quería que él preparase algunas píldoras para que la ayudara a abrir sus meridianos y ahora debe abrir sus meridianos ocultos en su cuerpo por su propia cuenta, recordando cómo el Wu Fei Yang era venerado en todo el continente de Tianghu como un genio tanto en las artes marciales como en la alquimia, siendo no solamente un alquimista legendario en el 9º grado, sino también uno de los 7 ancianos de la Asociación de Alquimistas, estando sus logros en las artes marciales en la cima en los 9 reinos tanto que la ciudad santa le concedió el título del soberano marcial vencedor, comentando que incluso todos sus discípulos son famosos en el mundo. Mientras que él ha caído en un cuerpo basura con todos sus meridianos obstruidos, agregando que aquel cuerpo ya tenía 15 años y si no abría pronto sus meridianos sería mucho más difícil que recupere su fuerza máxima en el futuro. El protagonista sin más terminó diciéndole a esta recepcionista que escribiría una lista para ver si podía encontrar aquellos materiales para su receta, pensando el protagonista que no importaba la situación, que abrir sus meridianos era la cosa más importante. Y mientras éste escribía aquella receta al lugar terminó llegando alguien preguntándole a Lu Yao que con quién estaba hablando. Se trataba del alquimista Jiarrón de la nación de Tianshui, este le decía a Lu Yao que se apresurase que el maestro Lian le estaba buscando. El protagonista termina entregando aquella receta mientras Lu Yao le decía a Jiarrón que el protagonista quería que le ayudase a encontrar algunas cosas, diciendo que iría con el maestro Lian en un minuto, sin embargo, Jiarrón mirando aquella receta, este termina diciendo que quería verla y terminó quitando aquella receta a Lu Yao. El protagonista parecía percatarse de que este era un alquimista de primer grado, sin embargo, tenía algo bastante extraño, pero Jiarrón terminó diciendo que aquella receta era una tontería. Este terminó arrugando y tirando aquella receta que el protagonista escribió, diciendo que era una receta bastante pésima, lo cual parece molestar bastante a nuestro protagonista el cual dice que cada documento que escribe es un tesoro invaluable, y sin embargo, aquel idiota lo había tirado como si fuese un pedazo de basura, y sin más Jiarrón simplemente le ordena a Lu Yao que fuese inmediatamente con el maestro Lian, y le dice al protagonista que ese no era un lugar para niños que debía perderse. El protagonista bastante molesto le pregunta que si se llama Jiarrón, diciendo que si acaba de ser promovido esa semana a un alquimista de primer grado, cuya cosa Jiarrón dice que como todos saben este fue promovido 5 días atrás, y dado a que sabe quiénes debería referirse a él como señor. A lo que molesto el prota le pregunta que si estaba seguro de que fue promovido a alquimista, a lo que Jiarrón le preguntaba al protagonista un tanto molesto a qué se refería, cuya cosa el prota le dice que sus dedos habían tomado un tono gris oscuro y se habían comenzado a pelar, por lo que probablemente se deba a la exposición a una piedra de viento yin, diciendo que para incrementar sus habilidades de fusión de alquimista este probablemente utilizó trucos sucios antes del examen, debido a que tenía un leve olor a la orquídea llama de sangre, y que probablemente la está utilizando para prevenir los efectos secundarios de aquella piedra, por lo que el protagonista le dice que también despide un poco de olor a la piedra de azufre de tigre, lo que significaba que su examen de alquimista era para forjar un arma con piedra de azufre de tigre como el ingrediente principal. Estas palabras terminaron atemorizando a Jiarrón el que preguntaba cómo era posible que el protagonista supiese todo aquello, pero este simplemente se volteaba, diciendo que lo que decía el protagonista eran simples tonterías. Sin embargo, el protagonista le explica que este no sabía lo que había hecho, ya que los efectos secundarios de la orquídea llama de sangre eran tan graves como los de la piedra de viento yin, comentando que estaba seguro de que los puntos de acupuntura en su frente, el reverso de su cuello y su espalda se sienten extremadamente cómodos, todos los días, al atardecer. Temblando, Jiarrón volteó a mirar al protagonista el cual decía que era un desperdicio que un alquimista talentoso por pasar una prueba y conservar su vida debía perder su brazo derecho y destruir su dantian. A lo que Jiarrón simplemente le decía al protagonista que cómo se atreve a tratarlo de asustar e intimidarle, pero el protagonista simplemente se da la vuelta y se marcha diciendo que entonces debía olvidarlo, que estaba por enseñarle la cura de todo lo que éste tenía, pero supone que no importa. Y tras oír aquellas palabras Jiarrón inmediatamente terminó sujetando al protagonista, diciendo que no se podía ir sin decirle cuál era la cura.
pero inmediatamente al percatarse de la mirada atemorizante del protagonista lo suelta. Algo desconcertado pensaba que el protagonista tenía un aura imponente y penetrante, además de aquella mirada en sus ojos, pensando que cómo puede ser que la pueda emitir siendo un simple mocoso. Sin embargo, después de esto, simplemente bajó su cabeza rogándole el protagonista por la cura. La gente miraba sorprendida diciendo que nunca habían visto algo así, preguntando qué le sucedía a Giarrón ya que estaba inclinándose frente a alguien, pero el prota simplemente le pregunta que dónde estaba su lista con los materiales. Inmediatamente Giarrón terminó buscándola, recogiéndola del piso diciendo que estaba ya en sus manos. El protagonista tomó aquella lista y se sacudió sus mocos y se la lanzó a Giarrón, diciéndole que quería 10 lotes de cada objeto que estaba en ese documento y debía ir a la academia de Jianlan cuando haya reunido todos los materiales. Decía que debía recordar que su nombre era Li Yun Xiao, comentando que el respeto no lo daban los demás, sino que se gana y había perdido su respeto desde el principio, y tras decir aquellas palabras Giarrón lograba mirar como el aura del prota. Parecía formar la imagen un tigre detrás del protagonista, y tras ver aquello Giarrón parecía estar algo asustado, pero el protagonista termina comentando que su mano derecha solamente podía durar 3 días como máximo, que si no podía conseguir lo que quería, podía olvidarse de practicar la alquimia por el resto de su vida. Esto sorprende demasiado a Giarrón, el cual le dice al protagonista que no había escuchado hablar de la mitad de aquellos ingredientes en toda su vida, preguntando que cómo sabía que el protagonista no estaba mintiendo, pero el prota simplemente le dice que es bastante inteligente y confiaba en que tendría sus formas de encontrar aquellos ingredientes, comentando que se puede hacer una medicina temporal con hojas de bambú de media luna blanca y ginseng de lobo gris, diciendo que reduciría el dolor de los 3 meridianos y le permitiría que conserve su mano 2 días más y que debía ir a él con vida. Y tras irse el prota Giarrón apretó aquella lista pensando que el protagonista no era un artista marcial, ni un alquimista, así que porque había sentido tanto miedo, que incluso estaba paralizado frente a él. Por lo que bastante molesto piensa que lo dejaría vivir por un tiempo, pero después de obtener aquella solución lo haría pedazos. Y en un cambio de escenario vemos a la recepcionista que se encontraba reunida con aquel maestro Lian. Es un maestro alquimista de rango 2 llamado Lian Wenyu, el cual preguntaba que, si había dicho que un joven pidió raíces de grulla espiritual y lotos de dragón del fénix blanco, cuya cosa la chica dice que sí, que aproximadamente tenía entre 15 y 16 años. Tipo dice que las raíces de grulla espiritual y los lotos del dragón de fénix blanco se utilizan para mejorar la fuerza de los artistas marciales, preguntando qué más había en aquella lista, cuya cosa la chica dice que había flor de fantasma, pluma de tinta, fruta del néter, néctar del vacío, flor de shive y un montón de ingredientes más, los cuales terminan sorprendiendo al maestro Lian, el cual termina diciéndole a esta chica que si acaso había dejado a aquel joven algún dato o contacto con su nombre, pero la chica dice que no había dejado nada. Le pregunta al maestro Lian que ella es parte de la Asociación de Alquimias desde hace más de 3 años, que como no había escuchado hablar de aquellos materiales, pensando para sí misma que aquel joven dejó una impresión muy profunda en el señor Lian, preguntando que quién era el protagonista. Y aquel tipo terminó diciendo que había algunas hierbas que son desconocidas para él, pero parece que beneficiarán enormemente el crecimiento de un artista marcial si se combinan en una medicación o medicamento, lo cual es extremadamente valioso, diciendo la chica que, si acaso incluso el señor Lian no sabía aquella receta, le dice que aquella combinación de hierbas era ciertamente misteriosa y parece que no iba a ser capaz de averiguar su relación en poco tiempo. Le dice a Lu Yao que la próxima vez que el protagonista vaya a la asociación de alquimistas ella tenía que mantenerlo en ese lugar y no importando los medios debía informarle inmediatamente. Por otra parte, vemos ya en las calles de Tianshui, al protagonista que va caminando pensando que aquellas hierbas podrían ser demasiado difíciles de encontrar para Giarrón, que no podía confiar completamente en él y tendría que encontrar otras formas de buscarlas. Y mirando el anillo de almacenamiento que tenía, decía que quería ver lo que había dentro de él. Mirando un montón de revistas y cosas malas, decía que era toda aquella basura, mirando algunas botellas y preguntando que si acaso también tenía un afrodisíaco,
Pero se percata que no era un afrodisíaco sino un tipo de veneno con el cual el dueño original de aquel cuerpo tenía en mente quitarse la vida. Pero viendo una espada decía que suponía que eso era lo único que era útil en aquel anillo, era una espada de hierro negro la cual pesaba 16 kilos diciendo que era muy pesada, que realmente extrañaba su espada el perforador de estrellas, preguntándose dónde estaría ahora. Por lo que sin más caminando, dice que supone que tendrá que seguir con eso antes de abrir sus 7 meridianos o 7 chakras. Por otra parte, en la puerta de la Academia Yanlan, el protagonista caminaba y decía que iba a fabricar un arma para el después de condensar su Yuan Qi, y mientras caminaba se percata de un puñetazo el cual se dirigía hacia él. Fácilmente logró esquivarlo. Se trataba de 2 chicos, los cuales le dicen al protagonista que estaba llamando mucho la atención ese día. Estos chicos arrogantes se llamaban Du Fen y el otro Lu Ya. Pero rápidamente frente al protagonista aparecieron sus 2 amigos llamados Han Bai y Chen Zhen, a los cuales les diremos Han y Chen para facilitar un poco la narración. Estos les decían a Du Fen y a Lu Yi que estaban haciendo, que solo eran 2 perros de Lan Fei, preguntando si acaso estaban tratando de hacerle algo al protagonista, mientras que el prota pensaba que aquellos 2 eran los mejores amigos de Li Yun Xiao, a lo que Du Fen se recoge la manga diciendo que no estaba haciendo mucho, que ya que el protagonista tuvo una gran actuación en la clase anterior, y atacando a estos, dice que su jefe le había dicho que comprobará las cosas, chocando poderes con An Bai, el cual lograba rechazar a Du Fen, comentando Chen Zhen a An Bai, si ya había abierto 4 de sus chakras, sin embargo, responde que al parecer ellos también tenían 4 chakras abiertos. Sin embargo, el otro termina lanzándose al ataque riéndose de estos, ya que parece ser tenía 5 chakras abiertos, preguntando que si acaso no estaba siendo demasiado arrogante, a lo chocando sus golpes. An Bai terminó sufriendo una fractura en su brazo derecho. Diciendo Luo Yi que le dejaría experimentar la gran diferencia entre tener 4 y 5 chakras abiertos. El amigo de chico arrogante pregunta que por qué no se pierden estos 2, pero bastante molesta la princesa de Tianshui llamada Qinrush terminó apareciendo diciendo que quería ver cómo haría que se pierda, que quería ver quién se atreve a intimidar al protagonista. Mirando aquella situación, el protagonista pensaba que era la princesa de Tianshui, Qinrush pensando que tal parece aquella basura de joven no era tan impopular. Pero el chico arrogante Du Fen termina diciendo que tenían que darle la cara a la princesa y respetar sus órdenes diciendo al prota que supone había tenido suerte en esa oportunidad. Pero el protagonista apareció preguntando que si haría las maletas y se iría después de golpear a sus amigos. Bastante molesto a que el chico arrogante preguntaba si acaso no podía, diciendo que parece que la basura tenía algunas objeciones ese día. Pero el protagonista arrastrando su pesada espada decía que solamente quería ver aquella gran diferencia entre alguien con 5 chakras abiertos y alguien con 0. Aquellas palabras insultaron bastante a estos chicos los cuales tenían en mente enfrentarse al protagonista. Por lo que rápidamente el chico que tenía 4 chakras abiertos se lanza al ataque diciendo que primero debían comprobar los 4 chakras en contra de 0 antes de los 5. Los amigos del protagonista parecían estar bastante preocupados con aquella situación, pero un fuerte golpe fue lo único que se escuchó en aquel lugar. Después de aquel fuerte golpe todo el mundo parecía estar anonadado y se les había caído la mandíbula. Y todo fue porque el protagonista le había dado una patada en la entrepierna a aquel chico arrogante el cual simplemente vio pimpollitos por todas partes tras recibir aquel golpe, a lo que vemos como aquel chico arrogante yacía tirado en el piso del dolor, mientras que su amigo parecía estar bastante molesto. El prota le dice que él simplemente había levantado su rodilla que como podía saber que correría directamente hacia esta. Todos pensaban que era bastante rara aquella situación. Pensando Luo Yi que eso era extraño, que no había manera de que Du Fen sea derrotado de esa manera. Por lo que bastante molesto termina liberando sus 5 chakras diciendo al protagonista que no importaba cómo tratase de explicar lo sucedido ya que acabaría con él, en ese momento, lanzando una ráfaga de golpes al protagonista diciendo que vengaría a su amigo Du Fen. Esta situación preocupó bastante a los amigos del protagonista, los cuales le gritaba que debía huir. Pero el prota simplemente terminó utilizando su espada, bloqueando todos y cada uno de aquellos golpes.
Pero algo sorprendente terminó sucediendo en la escena y todo era porque el puño de aquel chico arrogante terminó siendo clavado en la espada del protagonista, provocándole un gran corte y un fuerte dolor. Este lloraba del dolor, y aprovechando aquella situación el protagonista terminó conectando una fuerte patada en su entrepierna, mandándolo a ver pimpollitos con su amigo Dufén. Ya con estos dos derrotados, todo el mundo permanecía hablando cosas preguntando qué había sucedido, que cómo podía pensarlo Ye que podría derrotar a alguien que tiene una espada, solo porque es un artista marcial con Yuanqi. Todos pensaban que aquellos dos se vencieron solos y que el protagonista simplemente tuvo suerte. A lo que el protagonista termina enterrando su espada, diciendo que si ni siquiera podría ocuparse de rufianes como ellos, preferiría perder la vida, diciendo que ya que estaban atacando a sus amigos había graves consecuencias por lo que habían hecho, y sin más el protagonista terminó pateando a estos dos chicos arrogantes, impactándolos en contra de una pared. Estos parecían haber quedado completamente noqueados. A lo que Chen, el amigo del protagonista, se acerca preguntando que, si acaso sus meridianos se habían recuperado, y si acaso había abierto sus chakras, pero el protagonista termina negando esto, preguntando que si acaso no vieron cómo ellos mismos se toparon con él, simplemente se hacía el tonto. A lo que la pequeña princesa miraba al protagonista preguntando que si de verdad era Li Yun Xiao, diciendo que la familia Du y la familia Luo han estado en desacuerdo con la familia del protagonista, y teme que puedan usar esa situación como ventaja. Pero el protagonista simplemente levanta su espada y clavándola cerca de la entrepierna de uno de estos termina diciendo que, si no mantienen la boca cerrada sobre lo sucedido, simplemente terminaría fácilmente destruyendo a sus familias una por una. Termina haciendo una señal para que entendieran a qué se refería con aquellas palabras, tras esto se da la vuelta y termina diciendo que volvería a los dormitorios, que luego los veía. Sin embargo, la pequeña princesa gritaba al protagonista que era muy vulgar, que actúa como si nada luego de haber provocado tal desastre, que le estaba haciendo enojar. Pero el amigo Chen simplemente la calma diciendo que no se preocupe tanto, ya que si ellos se atreven a enviar a alguien para eliminar a un estudiante de la academia, perderían la vida más rápido con ofender a la familia Li, diciendo el amigo Han que los forasteros no se atreverán a tocarlos en la academia, pero que si otro estudiante llega a intentar lastimar al protagonista los que tengan altos cargos simplemente se harían de la vista gorda, cuya cosa hace que la princesa pregunte, si acaso. Se refiere a Lan Fei. Lo cual afirma, diciendo que era correcto ya que todos saben que Dufén era el perro de Lan Fei y comenta que Lan Fei ya tenía 7 chakras abiertos estando cerca de condensar su Yuan Qi y de lograr pasar al reino del guerrero. Comentando que la diferencia entre un guerrero marcial y un aprendiz es abismal, como si fuesen dos mundos diferentes, comentando que el protagonista todavía no había abierto sus meridianos por lo que él no estaba ni en la categoría de aprendiz marcial. A lo que en un cambio de escena, vemos como el protagonista se encontraba llegando a su residencia diciendo que aquel cuerpo era demasiado débil y tenía que encontrar una manera de hacerse más fuerte, incluso si no podía recuperar sus meridianos, por lo que preparándose para realizar una técnica llamada técnica de templado del cuerpo. Nos cuenta que en Tiangú se celebró una vez una conferencia marcial para clasificar a los 10 artistas marciales más fuertes y se les denominó los 10 soberanos marciales, los cuales representaron la cúspide de la sociedad marcial en Tiangu, comentando que entre aquellos 10 soberanos marciales el más fuerte recibió el título de soberano marcial tirano, el cual tenía el nombre de Ao Chan Kon. Decía que aquella técnica de templado del cuerpo tirano era la técnica distintiva de aquel artista marcial clasificado como el más fuerte, y en su anterior vida fue adquirida por Wu Fei Yan por casualidad. Pensaba que, aunque obtuvo la técnica de refinamiento que conquista todo lo que hay bajo los cielos, así como el método de cultivo, perdió la vida antes de poder practicarla, diciendo que en esa nueva vida, después de 15 años, era la oportunidad perfecta para empezar. Por lo que inmediatamente comenzaría a practicar aquella técnica del templado del cuerpo tirano, la cual parecía estar haciendo sufrir bastante al protagonista. Sin poder soportar aquel dolor se preguntaba el por qué aquella técnica era tan difícil, sentía que su cuerpo se estaba dividiendo, pensando que no era de extrañar que Ao Chan Kon fuese tan fuerte, diciendo que solamente con empezar aquella técnica ya era bastante dolorosa.
diciendo que incluso si no puede abrir sus chakras el cultivo de esa técnica por sí sola era suficiente para llevarle eventualmente al mismo nivel que los soberanos marciales, por lo que con una mirada determinada dice que al menos una vez estuvo en el tercer lugar entre los 10 soberanos marciales, que talento, determinación y coraje él los tenía todos. Por lo que, utilizando la técnica del templado del cuerpo tirano, primer estilo, sol lunar, a este pareciese que se le empezaría a romper todo el cuerpo, saliendo una especie de electricidad que le recorrería por todo el cuerpo, saliendo disparado hacia la pared, lo cual provocó que el protagonista escupiera sangre debido a las heridas que le causaba esta técnica mientras la practicaba. Bastante decidido, decía que, si aquel tirano loco podía hacerlo, también lo haría e incluso lo superaría, a lo que siguió practicando una y otra vez esta técnica de templado del cuerpo. Al día siguiente vemos como el protagonista se dirige hacia la sala de entrenamiento de gravedad pensando que teniendo como base la técnica de templado del cuerpo tirano aquel cuerpo ya podría hacer uso de las cámaras de gravedad para aumentar la intensidad del entrenamiento. Se sentía bastante nostálgico, diciendo que hace décadas era como aquellos aprendices marciales normales que escuchaban historias y leyendas sobre héroes entrenando sin cesar cada día, mientras avanzaba en el camino de los fuertes que llevaban en su corazón. Pensaba que los que fueron voluntariamente a las cámaras de gravedad eran en su mayoría aprendices de familias pobres, y considerando su cuerpo debería empezar con la cámara de gravedad básica, la cual aumentaba la gravedad por 10. Por lo que, dirigiéndose a una matriz de teletransporte, arroja un cristal el cual activa la matriz la cual tenía activada la gravedad aumentada por 10, lo cual provocó una carga tan grande en su cuerpo pensando que afortunadamente estaba preparado mentalmente. Rápidamente notó que ya había sido transportado a las cámaras de gravedad, percatándose que en esa sala había una gran cantidad de discípulos esperando las cámaras de gravedad por 10. Nos cuenta que hay unas 200 cámaras de entrenamiento y parece que la mayoría de los aprendices estaban esperando una cámara disponible, por lo que haciendo un escaneo rápido con su sentido divino se percata de que la habitación número 13 iba a estar disponible pronto. Sin más se acerca a la misma diciendo que necesita comprender completamente el estilo del sol lunar lo antes posible, ya que de esa manera aquel cuerpo podría soportar cuando use medicamentos para desbloquear sus meridianos. Y apenas llegar el protagonista a la cámara se abrió frente a él, lo cual sorprendió a la persona que estaba por salir de al igual que a todo el mundo, los cuales se preguntaban que cómo era posible que el protagonista supiera que la cámara estaría disponible, a lo que algunos comentan que cómo podría soportar la gravedad por 10 si no tiene ningún flujo de yuan qi en él. Pero el prota simplemente comienza a caminar hacia la cámara de gravedad pensando que cómo podrían estos simples novatos comprender la grandeza de su sentido divino, y cuando el protagonista estaba a punto de entrar una mano apareció diciendo que debía detenerse. Chico se presentaba como Yu Heshen, diciendo que era un aprendiz marcial de alto nivel con 7 chakras abiertos, diciendo al protagonista que debería ser nuevo en ese lugar y que debería dejarle aquella habitación. Tras estas palabras el protagonista terminó diciendo que no le daría la habitación y que debería irse. Esto hace que la gente comience a hablar cosas malas de aquel chico que tiene los 7 chakras abiertos, a lo que le dice nuevamente al protagonista que si le deja aquella habitación podría utilizar su nombre en la academia si alguien lo trata de molestar, pero el prota le responde que él no utilizaría su nombre que sería mejor que se vaya. Lo cual parece molestar a el cual abriendo sus chakras comienza a reír diciendo que era muy valiente y poniéndose en posición de combate, le dice que una basura sin ningún flujo de yuan qi se atreve a hablarle de esa manera diciendo que le enseñaría algunas reglas que deben seguir los novatos, lo cual notaron las personas a su alrededor que enseguida comenzaron a decir que ya tenía abiertos sus 7 chakras y que al parecer su yuan qi ya estaba condensado. Mientras que aquel tipo le dice al prota que estaba de buen humor ese día por lo que solo le rompería todos los huesos de su cuerpo pero que no lo eliminaría. A lo que el prota simplemente lo ignora y dirigiéndose nuevamente hacia la cámara de gravedad le comenta que si era la técnica del puño del tigre agazapado, que era una buena técnica pero que no solo necesitaba tener el aura de un tigre, sino también necesita tener una extrema precisión para acertar un golpe fatal, añadiendo que tenía la forma pero no la esencia. Lo cual deja muy enojado a Yu Heshen, mientras que algunos de los espectadores comentaban que si acaso se estaba burlando de Yu Heshen, que si acaso estaba loco,
pero Yu Heshen se lanza furioso hacia el protagonista gritando que este era un bastardo pretencioso, que ya no sería suave con él. Este le gritaba que debía perder la vida. El prota termina girándose rápidamente y realizando una posición de combate. Este muestra rápidamente el aura de un dragón, la cual terminó desconcertando a aquel chico, el cual se preguntaba qué era eso, qué era aquella aura que estaba emanando el prota. Comentando que pareciera como si se lo quisiera tragar, se preguntaba si acaso estaba esperando a que se lanzara hacia él. Sin embargo, este comenta que no importa qué trucos tenga este bajo la manga, ya que él era un aprendiz marcial de máximo nivel, pensando que su fuerza era más que suficiente para aplastar al prota, aunque sorpresivamente es tomado del brazo por el protagonista, el cual conecta rápidamente un fuerte golpe lanzándolo algunos metros hacia atrás, pensando que con ese golpe debería haberlo noqueado, pero inesperadamente no fue así, pensando que al menos parece que lo dejó lisiado del brazo, por lo cual se empezaron a preguntar si alguien había alcanzado a ver lo sucedido, mientras que Yu Heshen comentaba que era cierto que el prota no desprendía ningún rastro de Yuan Qi y que aquel movimiento había sido muy extraño, y que afortunadamente no tenía mucha fuerza, a lo que inesperadamente llega una chica llamada Lu Landu, la cual le dice a Yu Heshen que ya fue suficiente, pero este le dice que le dé 5 minutos, que ya iba a terminar con el prota y que conseguiría aquella sala de gravedad para ella, a lo cual ella le responde que no lo necesita y que el prota había llegado primero, a lo que el prota pregunta que quién era aquella chica, la cual le dice que pensar que había aprendido nuevos trucos solo porque no podía cultivar su fuerza, comentando que aquel movimiento fue un poco impresionante, agregando que de todas maneras sin fuerza, los trucos solo sirven para entretener y que no se las podrá arreglar solo con algunos trucos, a lo que el prota responde que estaba equivocada, pero ella le responde que ese es el por qué nunca sería capaz de derrotarla, que la diferencia entre ellos simplemente se volvería más y más grande. Yu Heshen le pregunta a Lu Landu si ella conocía a aquel chico, lo cual ella comenta que es el joven maestro de la familia Li, y que incluso si no puede cultivar puede tener un futuro decente, que por qué molestarse en luchar tan obstinadamente. Aquel tipo se sorprende al escuchar que es el joven maestro de la familia Li. Este pregunta que si acaso era el famoso joven maestro basura de la familia Li, a lo que todos en la sala comenzaron a hablar a espaldas del protagonista, a lo que, pensando para sí mismo, comenta que al parecer el dueño anterior de ese cuerpo estaba persiguiendo locamente a esa chica, llegando recuerdo de cuando se le propuso y ésta le comentó que su esposo tenía que ser un héroe de espíritu indomable, alguien que se convierta en el guardián de aquel país y que no importaba lo renombrada y distinguida que sea su familia, ya que él seguía siendo una basura. El prota con esto piensa que aquella chica debe haber mal entendido su comportamiento anterior, ya que no sabe que ahora es otra persona la que se encuentra en ese cuerpo, pero de repente Yu Heshen comienza a reírse del prota, comentando que como un inútil como él intentó acercarse a Lu Landu. El prota solo comentó que pensaba que aquella chica había mal entendido algo, diciendo que si es un bueno para nada o no, él no pelearía con ella, por lo que sin más dando la espalda dice que si no hay nada más que hablar se iría a entrenar, por lo que sin más cerró la puerta de la cámara de reclusión. Tras esto vemos como Yu Heshen había quedado bastante asustado por la mirada intimidante del prota, pensaba que el protagonista era solamente una basura que no podía abrir ni un solo chakra, que cómo era posible que lo haya asustado tan solo con su mirada, preguntándose a sí mismo si acaso había perdido toda la motivación para pelear con el protagonista. Sacándolo de sus pensamientos, Lu Landu se marcha diciéndole a este que, lo que había dicho el prota era cierto, que aunque su aura es imponente, solamente tiene la forma de este y si pudiera aprender su esencia, este no habría sido dispersado por el prota tan fácilmente, lo cual provocó que todos se burlaran de él, mientras este maldecía al protagonista. Por otra parte vemos como ya dentro de la sala de gravedad el prota observa 2 estatuas de hierro negro comentando que deberían de tener más de 100 años y que sin importar el tiempo y el lugar siempre había guerreros sin temor a las heridas, quienes vierten todo su esfuerzo en cultivar y entrenar a lo largo del interminable camino de la fuerza. Comenta que no es momento de ponerse sentimental ya que debe recuperar su fuerza rápidamente, y que tan pronto como pueda desbloquear sus meridianos y condensar su Yuan Qi, estima que en poco tiempo este podría alcanzar el pico del reino de los 9 cielos, por lo que lanzándose a golpear aquel maniquí dice que era hora de empezar con el entrenamiento. A lo que tiempo más tarde vemos que el protagonista fue lanzado hacia la pared,
Y después de escupir sangre dice que bajo la gravedad aumentada por 10 el efecto de entrenar el estilo del sol lunar realmente se había multiplicado y que en 3 días alcanzaría el nivel de aprendiz marcial, que cuando eso ocurra tendrá un 60% de probabilidades de poder desbloquear sus meridianos con éxito, por lo que simplemente siguió practicando aquella postura del templado del cuerpo tirano. Por otra parte, cuando el prota estaba en reclusión entrenando, se había extendido la historia de que había derrotado a Yu Heshen con un solo golpe por toda la sala de gravedad, y que él tenía el cuerpo de una persona ordinaria y aún así, derrotó a un aprendiz marcial en la cima de los 7 chakras. Lo que impactó profundamente a todos. En esta parte les explicaré a todos cómo se organizan los rangos de los cultivadores en el gran continente Tianbu. Estos se dividen en 2, siendo los niveles en las artes marciales y los niveles en la alquimia. Del lado de las artes marciales se inicia como aprendiz marcial, los cuales deben tener mínimo un chakra abierto y hasta el 7º chakra. Del lado de los alquimistas se inicia como alquimista, los cuales se miden por el poder de su alma, el cual es comparable al nivel de tener mínimo un chakra abierto y hasta el 7º chakra. Del lado de las artes marciales pasamos al reino de origen o guerrero marcial, los cuales deben tener entre 1 y 9 estrellas. Del lado de los alquimistas se pasa a alquimista de primer grado, los cuales deben de tener el poder del alma al nivel de un guerrero marcial. Del lado de las artes marciales pasamos al reino de las 2 fuerza o maestro marcial, los cuales deben tener entre 1 y 9 estrellas. Del lado de los alquimistas se pasa a alquimista de segundo grado, los cuales deben de tener el poder del alma al nivel de un maestro marcial. Del lado de las artes marciales pasamos al reino de los 3 poderes o gran maestro marcial, los cuales deben tener entre 1 y 9 estrellas. Del lado de los alquimistas se pasa a alquimista de tercer grado, los cuales deben de tener el poder del alma al nivel de un gran maestro marcial. Del lado de las artes marciales pasamos al reino de los 4 cuadrantes o señor marcial, los cuales deben tener entre 1 y 9 estrellas. Del lado de los alquimistas se pasa a alquimista de cuarto grado, los cuales deben de tener el poder del alma al nivel de un señor marcial. Del lado de las artes marciales pasamos al reino de los 5 elementos o rey marcial, los cuales deben tener entre 1 y 9 estrellas. Del lado de los alquimistas se pasa a alquimista de quinto grado, los cuales deben de tener el poder del alma al nivel de un rey marcial. Del lado de las artes marciales pasamos al reino de los 6 zodiacos o santo marcial, los cuales deben tener entre 1 y 9 estrellas. Del lado de los alquimistas se pasa a alquimista de sexto grado, los cuales deben de tener el poder del alma al nivel de un santo marcial. Del lado de las artes marciales pasamos al reino de las 7 constelaciones o emperador marcial, los cuales deben tener entre 1 y 9 estrellas. Del lado de los alquimistas se pasa a alquimista de séptimo grado, los cuales deben de tener el poder del alma al nivel de un emperador marcial. Del lado de las artes marciales pasamos al reino de las 8 desolaciones o supremo marcial, los cuales deben tener entre 1 y 9 estrellas. Del lado de los alquimistas se pasa a alquimista de octavo grado, los cuales deben de tener el poder del alma al nivel de un supremo marcial. Y finalmente, del lado de las artes marciales pasamos al reino de los 9 cielos o soberano marcial, los cuales deben tener entre 1 y 9 estrellas. Del lado de los alquimistas se pasa a alquimista de noveno grado, los cuales deben de tener el poder del alma al nivel de un soberano marcial. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.